Yo creo que ya podemos comenzar. ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, buenos Eso. días a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas al webinar Matrícula por Sexo en la Educación Superior Chilena y brecha en el ingreso futuro esperado de sus estudiantes. Agradecemos a todos y todas su presencia y les queremos invitar a dejar sus correos electrónicos en el chat de Zoom para que al finalizar la presentación podamos enviarles el estudio que se va a presentar hoy, ¿ya? Además, también les queremos invitar a participar haciendo sus preguntas en el mismo chat de Zoom para que los expositores puedan responderlas al final de la presentación. Así que ahí su participación es fundamental. El día de hoy, el académico del Departamento de Economía de la FAE-USACH, Víctor Salas, director del Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior, y Lilian Soto, coordinadora del equipo de ayudantes de investigación, entregarán detalles de esta indagación, ¿ya? El profesor Salas es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, PhD en curso en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y magíster en Economía por esta misma casa de estudios belga. Sus principales áreas de conocimiento son la macroeconomía, la economía de la educación, teoría de políticas monetarias, economía de las políticas públicas y evaluación de políticas sociales. Dirige además hace 7 años el Observatorio en Políticas Públicas en Educación Superior, OPES. Lilian Soto, por su parte, es estudiante de 5º año de Ingeniería Comercial en Economía de la Universidad de Santiago de Chile y además es coordinadora del equipo de investigadores del OPES. Lilian ha participado en 4 publicaciones de este mismo centro. Las 2 más recientes han sido pagos fiscales por gratuidad y su impacto en los ingresos de pregrado de las instituciones de educación superior en Chile y financiamiento de la educación superior chilena, niveles, tendencias y concentración. Dejo con ustedes entonces al profesor Víctor Salas y a Lilian Soto. Eso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es presentar este trabajo que estamos haciendo en el observatorio. Hay que decir que este observatorio tiene algún tiempo ya de producción. Es primera vez, y eso hay que remarcarlo, digamos, es primera vez que vamos a tomar este tema de enfoque de género para analizar la educación superior. Hemos estado trabajando 6, 7 años ya, digamos, en estos temas, digamos, de la educación superior y los problemas que se presentan, digamos, pero no habíamos abordado esto en una dimensión de género, a lo menos, claro, es necesario también aclarar que no pretendemos hacer una presentación con enfoque de género propiamente tal, sino más bien lo vamos a abordar desde la perspectiva del sexo, digamos, ¿cierto? Porque son los datos que se disponen. No tenemos una mayor información que nos permita, digamos, avanzar en esta explicación. Aunque cuando nos metemos con la brecha del ingreso futuro esperado de los estudiantes, allí aparecen ya las dimensiones propiamente tales del tema género, digamos, en cómo se llama, en cuestión. La siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer, digamos, con la colaboración y la presentación en paralelo, digamos, ¿no es cierto?, con Lilian Soto, que es la coordinadora de ayudantes de investigación. Ha estado trabajando ya, llevamos 2 años, por lo menos, trabajando en conjunto, digamos, fuertemente, lo que prueba, digamos, que los alumnos de grado, digamos, pueden colaborar y trabajar fuertemente también en investigación y en investigaciones que sean relevantes para la vida nacional, digamos, ¿cierto? Y ese es justamente el enfoque que tiene este observatorio que dirijo, para que podamos ayudarle al país, digamos, a hacer una buena política pública en educación superior. Ahora, no está en nuestras manos, nosotros estamos desde el lado académico para hacer esto, digamos, más que en las manos, digamos, de las decisiones de quienes hacen la política, sin duda, digamos. Y entonces ahí es parte, ya, yo lo iba a correr, digamos, sigamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es presentar algunos datos de contexto para que nos situemos. Sabemos, ¿no es cierto?, es claro eso, que población chilena, en la población chilena existen más mujeres que hombres. Indagamos, ¿no es cierto?, hasta el siglo pasado y hasta 1800 y tanto, digamos, ¿no es cierto?, llegamos al censo
de larga data y nos dimos cuenta de que efectivamente, y tal vez siempre, las mujeres, siempre que se han medido, digamos, ¿no es cierto?, en términos de datos, las mujeres son más que los hombres, digamos, y entonces ahí tenemos 51,1% en el último censo versus 48,9% de hombres, digamos, en el país. Ahora, también sabemos que existe una gran brecha de ingresos, digamos, que perciben hombres y mujeres, digamos, y la OCDE en un estudio reciente reconoce que las mujeres ganan menos que los hombres, digamos, y existe una brecha salarial de 12,5% en la medición que ellos hacen para el 19. En cambio, para el 17, digamos, ya la brecha era alrededor de 20%, digamos, de tal forma que ahí hay una caída que no está claramente explicada. Nosotros tomamos los datos y va a depender, claro, las brechas salariales van a depender del tipo de concepto de ingreso que estemos utilizando. Digamos. La encuesta suplementaria de ingresos, que es la ESI, que realiza el INE todos los años, últimamente 4 o 5 versiones, digamos, hay de eso, ¿no es cierto? Informa que el año pasado la brecha de ingreso medio entre hombres y mujeres fue de 20,8%. Y eso es relevante de tener claro. ¿Por qué? Porque eso se acerca a la brecha que más específicamente se puede medir, ¿no es cierto? Y se está midiendo a veces, que es la brecha que existe entre las rentas que se le pagan a hombres y mujeres por la misma tarea, que es distinta, ¿no? De estos ingresos medios, pero que esa está incluso más lejos, es decir, estamos hablando de una renta de 28, 29 o 30%, digamos, en ese caso, digamos, y obviamente es una cuestión que tiene que ser yo diría, resuelta, digamos, o que la sociedad tiene que abordarla, digamos, claramente. Y nosotros en eso pensamos que este estudio colabora para mostrar que efectivamente hay un resultado que la educación superior no resuelve. Bueno, ¿cuáles son los datos que nosotros queremos eh, perdón, queremos mostrarle, digamos, vamos a cerrar esto para que no nos interrumpa. Ya, ahí está. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo, vamos a trabajar en este estudio, vamos a revisar el comportamiento de la matrícula de la educación superior por sexo. Y los resultados globales que hemos logrado, ¿no es cierto?, son de tal forma que podemos, déjenme, no, esto, y estoy haciendo experimentos, me permitan colocarlos ladito. Acá lo voy a poner, ahí está mejor. Entonces, lo que estaba diciendo, la distribución, el primer resultado es que hay una tendencia, y se los voy a mostrar, ¿no es cierto?, en la gráfica siguiente, por favor. Hay un resultado que es interesante de observar, y es bueno mostrarlo como gráfico, digamos, ¿no es cierto?, porque se muestra en toda su plenitud. La presencia femenina en la educación superior, a lo menos desde el año 84, que logramos tener certeza de la información, 1984, ¿no es cierto?, es alta, no es baja, digamos, en la educación superior, pero siempre por debajo de la matrícula de los hombres, digamos. Eso se va a romper a partir de los años 2004, 2006, pero se rompe en definitiva, digamos, ¿no es cierto?, para toda la educación superior en el año 2009, digamos, ahí se produce un quiebre que significa, digamos, ¿no es cierto?, que las mujeres comienzan a tener una matrícula superior a la de los hombres, digamos, y eso se convierte en una situación que está, ¿no es cierto?, creciendo, y como se ve ahí, abriéndose, ¿no es cierto?, la brecha entre la matrícula de hombres y mujeres, digamos, y eso significa que las mujeres terminan siendo más permanentemente. Nosotros tomamos el dato hasta el año 2019, porque el 20 refleja los efectos de pandemia, y por eso hay una caída en ambos tipos de matrícula, digamos. Volvamos a la anterior, por favor, los datos. Y entonces, el año 2019, ¿qué es lo que observamos? Que hay un 52,97% de mujeres, digamos, ¿no es cierto?, en la matrícula total,
y un 47,03 de hombres en esa matrícula. Y eso corresponde al 1.194.000 estudiantes que teníamos el año pasado, antepasado, digamos, en la educación superior. Entonces, este fuerte cambio que ocurre en el 2019, nosotros lo que observamos es que se mantiene, digamos, y obviamente, sigamos y pasemos a la siguiente, por favor. Lo que reconocemos nosotros entonces en términos de matrícula es que son las universidades y los CFT los que están recibiendo más mujeres. Y eso es un hecho, digamos, porque en las universidades esta mayor matrícula de mujeres supera en 8 puntos, o casi 9 puntos porcentuales, digamos, a la de los hombres en la matrícula total de las universidades. En los FT ocurre algo parecido, un 7%, digamos, 7 puntos porcentuales. En cambio, los IP, al gráfico siguiente, ¿no es cierto?, superan solo, ahí se ve el gráfico, ¿no es cierto?, las mujeres superan a los hombres, digamos, en los IP también, pero en 0,3 puntos porcentuales, digamos, o sea, todavía no se define ahí, y eso es interesante de ver, ¿no es cierto?, va a ser interesante de analizar más adelante, digamos, en nuestro trabajo del observatorio, cuáles son las razones que están operando aquí, pero aquí tenemos... Aquí tenemos, ¿cierto?, una tasa de crecimiento similar en la matrícula en los institutos profesionales. En cambio, las universidades y los CFT se separan claramente, digamos, durante este periodo, y yo diría que esos son los centros de educación superior que están manteniendo la diferencia. Iba a apretar de nuevo, sigamos. Entonces, hay otro factor que a nosotros nos interesa, o nos interesó en este estudio, y es, los resultados ahí son especialmente, ¿cómo llamarlos?, curiosos, pero también confirman un hecho que tendríamos que verificar más adelante, digamos, porque nos dan señales fuertes, pero también a veces un poco equívocas, digamos, y entonces necesitamos reconocer. Estamos hablando de que podemos a través de la matrícula reconocer qué es lo que está pasando con la calidad de la educación superior, y más bien dónde estudian las mujeres, ¿no es cierto?, hombres y mujeres en la educación superior, digamos. Y vamos a analizar el caso de no de todas las instituciones, sino de las universidades, digamos, ¿cierto? Y lo que vemos en términos de cifras, llegamos a detectarlo, establecerlo, digamos, ¿cierto?, que las mujeres son más en general, a lo menos el año 2019, en realidad todos los años, ¿no es cierto?, en todos los tipos de universidades y años de acreditación. Sabemos, aquí estoy hablando de calidad, ¿no es cierto?, de las instituciones de educación superior medida como años de acreditación por el sistema oficial del país, ¿no es cierto? Y esa es una manera de medir calidad. Hay otras, digamos, que son los rankings, digamos, que se hacen de universidades, digamos, en el mundo y en Chile también, digamos, ¿no es cierto? Pero nosotros consideramos que desde el punto de vista oficial es importante la medición de calidad que el Estado establece, y esa es la de años de acreditación que tienen las instituciones de educación superior, digamos, y en particular las universidades. Y estas llegan, ¿no es cierto?, desde 1 año hasta 7 años. Y de hecho, digamos, existen universidades que no tienen acreditación o que no se han acreditado, digamos, y entonces ahí curiosamente también prevalecen la presencia femenina, especialmente en las universidades privadas, que es donde hay más, ocurre esta situación, digamos, de no acreditación de las instituciones, ¿no es cierto? Entonces, donde nosotros decimos que en general hay más mujeres en todos los tipos de educación y años de acreditación, excepto en las universidades estatales y en las privadas, que tienen 6 años de acreditación. Este es el máximo de la acreditación para las universidades, donde alcanzan una participación en las estatales de 47,8% y de 40% en el caso de las privadas, digamos, no estamos hablando de las privadas cruz aquí, digamos, ¿no es cierto? Ahora, de tal forma entonces que ahí hay una especie de conducta distinta, digamos, y por eso decía yo de ambigüedad. Pero en general,
lo que observamos con este comportamiento de los datos, digamos, de la información que tenemos respecto de dónde están matriculadas las mujeres, digamos, ¿no es cierto? Y hombres también, claro, ¿no es cierto? En respecto a las instituciones de calidad, ¿no es cierto? Es que observamos una relación inversa en términos relativos, ¿no es cierto?, entre años de acreditación institucional y la matrícula de mujeres. Hay más, ¿no es cierto?, de forma tal que a mayor calidad en las instituciones, menor es la matrícula de mujeres respecto a la de los hombres en cada año de acreditación. No es que haya menos mujeres en esas instituciones, sino que la matrícula de ellas está bajando respecto de lo que ocurre con la matrícula en las universidades con digamos, con menos años de acreditación, 3, 4, 5 años, digamos, ¿cierto? Y entonces lo que observamos es que en las instituciones de más alta acreditación, porcentualmente hay menos mujeres. Y curiosamente también ahí, eso ocurre al nivel del sexto año, digamos, de los 6 años de acreditación más que en los 7 años. Ahora eso tiene que ver así de solo emitir una visión, digamos, de esto, ¿no es cierto? Tiene que ver principalmente con que ahí hay más cantidad de instituciones acreditadas. Digamos. En realidad, en las de 7 años solo hay 2 instituciones acreditadas al 2019, oficialmente, digamos, ¿cierto? Por eso estamos diciendo, ¿no es cierto?, que estamos usando datos oficiales, digamos, para hacer este análisis. Sigamos. Entonces, ya tenemos un breve análisis, digamos, ¿cierto?, de la matrícula total, la matrícula por instituciones y dónde se concentran las mujeres, digamos, en respecto de la calidad de las instituciones que están, a las que están asistiendo, digamos, ¿cierto? Y entonces nosotros dijimos, ok, hay que ver qué pasa a partir de esta situación. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con qué? Con los resultados de estudiar, porque aquí la gente va a estudiar y quiere salir y quiere tener ingresos correspondientes, ¿no es cierto? Y entonces este estudio es un análisis de los IFE, no del IFE solidario o IFE universal, sino que de este nuevo IFE que les vamos a informar que existe, digamos, ¿no es cierto?, que es el ingreso futuro esperado, digamos, ¿no es cierto?, que el análisis del ingreso futuro esperado que podrían obtener los egresados y egresadas de la educación superior chilena. Sirve entonces para reconocer las diferencias, las diferentes perspectivas que tienen, ¿no es cierto?, de ingresos o de rentas que tienen, ¿no es cierto?, mujeres y hombres que estudian carreras de pregrado en Chile. Estos son datos oficiales que luego Lilia va a hablar, digamos, con ustedes respecto a esta materia. ¿Y qué es lo que hemos establecido? Que las mujeres están desfavorecidas respecto de los hombres en los ingresos futuros esperados, tanto al primer año como al cuarto año de egreso. Lo que además, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, es un hecho nacional, estamos hablando de brechas salariales, ¿no es cierto?, del orden del 20%. Digamos. Entonces ahora dejo con ustedes a Lilian Soto, digamos, que es la coordinadora de nuestro equipo, digamos, además como una necesidad de que en un tema que tiene que ver con género, ¿no es cierto?, esté presente en la presentación una mujer, claro. Lili. Gracias, profe. Bueno, la metodología que utilizamos para realizar este análisis de ingreso futuro esperado consistió en tomar los datos de Mi Futuro del año 2019 con 1.134.000 estudiantes y agruparlos en 5 rangos del IFE, que es el ingreso futuro esperado, que van por montos de 500.000 pesos. De manera que el primer rango corresponde a los ingresos menores de 500.000, luego entre 500.000 y 1 millón, y así hasta el rango 5, que es más de 2 millones de pesos. Cabe señalar que esta información corresponde a los ingresos que los y las tituladas declaran al Servicio de Impuestos Internos. Entonces voy a presentar este análisis del IFE por tipo de institución al primer y cuarto año de egreso, de manera que podamos ir haciendo la comparación. Bien, en las universidades, al primer año de egreso, se observa que en el rango 1 de ingresos menores a 500.000 se ubica el 0,9% de los estudiantes, de los cuales 4.700 son mujeres y 1.300 son hombres.
Luego, en el rango 2, con ingresos entre 500.000 y 1 millón, se concentra la mayor cantidad de estudiantes, que corresponde al 64,69%, y de ellos resulta que 267.000 son mujeres y 148.000 son hombres. Es en este rango donde está el 41,6% de las mujeres matriculadas en universidades, lo que nos permite concluir que son las rentas de parte importante de las futuras profesionales mujeres. Finalmente, en el tercer rango se ubican 11.000 mujeres versus 14.000 hombres. Y algo importante es que al primer año de egreso ningún estudiante en las universidades percibe más de 2 millones de pesos. Eso. Ahora, al cuarto año de egreso, la cifra de quienes perciben menos de 500.000 disminuye entre 1.814 personas, quedando 2.343 egresados. Sin embargo, solo permanecen 2 hombres en este rango, correspondiendo todo el restante a las mujeres. O sea, en el primer rango quedan 2 hombres y 2.341 mujeres. Por otro lado, el número de egresados de sexo masculino que perciben más de 2 millones pasa de 0 a 34.600, mientras que para las mujeres, aún siendo más que los hombres, solo 20.250 de ellas alcanzan a percibir más de 2 millones de pesos. Entonces acá podemos verlo un poco más gráficamente, donde se observa que de los más de 1.000 estudiantes hombres en el primer rango, solo quedan 2 al cuarto año de ingreso, todos los demás mejoran sus ingresos significativamente, misma cifra que para las mujeres se reduce solo a la mitad. Y en el otro extremo, en el rango 5, tenemos que de los más de 34.000 estudiantes hombres, hay más de 34.000 estudiantes hombres que se ubican en este rango y solo 20.000 mujeres, que como decía recién, llama la atención porque las mujeres son más que los hombres. Luego, para el primer año de egreso en los centros de formación técnica, tenemos que en el primer rango se ubican 41.500 estudiantes, que representan el 31,5% del total de estudiantes en centros de formación técnica. De estos, 30.914 corresponden a mujeres y 10.600 a hombres, mientras que en el segundo rango, que concentra el 68,43% del total de estudiantes, donde se ubican 39.143 mujeres, cifra similar a la que se ubicaban en el rango anterior, mientras que los 50.898 restantes corresponden a estudiantes de sexo masculino, es decir, que el 82,7% de los hombres que egresan de centro de formación técnica perciben ingresos entre 500.000 y 1 millón de pesos, mientras que solo el 55% de las mujeres lo hacen. Y hacemos la comparación entonces al cuarto año de egreso, donde tenemos que 24.169 estudiantes aumentan su ingreso a más de 500.000 pesos, quedando en el primer rango solo 16.700 mujeres y 636 hombres. Por otro lado, respecto de quienes perciben ingresos entre 1 millón y 1,5 millones, solo el 8,6% de ellos corresponde a mujeres. Y es en el rango intermedio de ingresos donde se observa una distribución más equitativa de ingresos por sexo. Sin embargo, lo que acá verdaderamente nos llama la atención es que al cuarto año de egreso se produce una especie de autoselección, donde son las mujeres las que se mantienen ganando menos de 500.000 pesos y son los hombres quienes en su mayoría mejoran significativamente sus ingresos, agrupándose en rangos de ingresos entre 1 millón y 1,5 millones. Y acá tenemos la misma tabla para los centros de formación técnica, donde primero se observa que los estudiantes al primer año perciben ingresos hasta 1 millón de pesos y al cuarto año abarcan hasta 1,5 millones. Y nuevamente vemos esto de que la cantidad de mujeres que gana menos de 500.000 se reduce casi a la mitad al cuarto año, mientras que para los hombres se reduce casi en su totalidad, ¿cierto? Más cerca de 10.000 estudiantes. Y finalmente, para los institutos profesionales, al primer año de egreso se ubican en el rango 1 el 21,9% de los estudiantes, de los cuales 63.589 son mujeres y 15.536 son hombres. Es en el rango de ingresos de 500.000 a 1 millón de pesos, entonces, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes, el 76,64%, de los cuales 115.000 corresponden a mujeres y 159.000 a hombres. Finalmente, en el tercer rango se ubican 1.700 mujeres versus 3.180 hombres, de forma que el 91,3% de los hombres se ubican en el segundo y tercer rango, cifra que para las mujeres disminuye a 64,92, que era lo mismo que pasaba entonces en los centros de formación técnica.
Y haciendo la comparación al cuarto año de egreso, tenemos que son principalmente las mujeres las que se quedan percibiendo ingresos en el primer rango, y luego en el segundo rango se produce una distribución más equitativa. Quienes se ubican en el tercer rango son mayoritariamente hombres, superando a las mujeres en cerca de 45.000 estudiantes. Y finalmente es en el rango de ingreso entre 1,5 millones y 2 millones, que es el rango 4, donde por primera vez son las mujeres quienes representan el mayor porcentaje, superando a los hombres en 633 estudiantes. Acá tenemos entonces la tabla para los institutos profesionales, donde muestra que al primer año de ingreso los y las estudiantes se concentran en rangos de ingresos hasta 1,5 millones, y al cuarto año alcanzan los 2 millones de pesos. Y nuevamente vemos que la cantidad de mujeres que gana menos de 500.000 se reduce más de la mitad al cuarto año, mientras que para los hombres se reduce en casi 13.000 estudiantes, que es cerca del 85%. Sí. Podemos entonces concluir que los hombres tienen mayores posibilidades de aumentar su ingreso a mayor tiempo de egreso, lo vimos para el primer y para el cuarto año, mientras que las mujeres, si bien aumentan también sus ingresos, en general lo hacen en menor medida que los hombres. Y por otro lado, calculamos también una brecha esperada en los ingresos y en la empleabilidad, considerando la matrícula de primer año en la totalidad del sistema de educación superior. Es decir, consideramos todos los tipos de instituciones, CFT, IP y universidades. Con lo que pudimos concluir que en la distribución por sexo, en los ingresos futuros esperados, existe una brecha esperada en los ingresos de los y las estudiantes que se encuentran en el primer año, dado que estudian y su sexo. Y la estimación que hicimos indica que para el año 2017, de todas las mujeres que estaban en primer año, se espera que perciban 916.849 pesos al cuarto año de egreso, mientras que para los hombres este mismo valor llega a 1.123.089 pesos, quedando una brecha esperada de 18,36%, que es una brecha similar a la brecha laboral estimada por la OCDE. Mientras que para el año 2019 la brecha disminuye llegando a 15,48%. Por otro lado, en la empleabilidad estimamos que para el año 2017 de las mujeres que estaban en primer año se espera que el 69,6% esté empleada a su primer año de egreso, mientras que para los hombres se espera que el 74,7% lo esté, quedando una brecha esperada en la empleabilidad de 5,17 puntos porcentuales. Ok. Hemos terminado. En general, vamos a hacer algún par de comentarios generales, digamos, uno y después específicos respecto de los temas de la brecha, digamos que primero lo voy a desarrollar yo y después viene Lilian, digamos, para hacer la presentación de las hipótesis o las posibilidades explicativas, digamos, de la brecha. Ahora, machismo fuerte, digamos, en la conducta empresarial principalmente y en las instituciones y organizaciones. O sea, eso también ocurre en el Estado. Reiteramos que hablar de sexo, ¿no es cierto? Y eso es importante hacerlo notar, no es hablar de género, sin embargo es un punto de partida necesario para cualquier política pública. Lilian. Sí, estaba prendiendo el micrófono. Bueno, sobre los factores que pueden explicar las brechas, es difícil afirmar algo sin hacer un estudio más profundo, como decía recién el profe. Podemos tener, y tenemos de hecho muchas hipótesis, pero sin una fuente concreta o un estudio sigue siendo solo hipótesis. Entonces, por esto citamos un estudio de la UNESCO que propone principalmente 3 factores que explican las diferencias en las selecciones de carreras entre hombres y mujeres, lo que a su vez determina posteriormente el ingreso futuro esperado y la brecha que presentamos hoy día. El primer factor es un factor psicológico, donde plantean que existe un sesgo de autoselección, es decir, que desde muy pequeños los niños y niñas comprenden los roles de género al observar el comportamiento de sus referentes, lo que los lleva a imitar este comportamiento y perpetuarlo en el tiempo, o sea, perpetuar estos roles de género que van observando. El segundo es un factor del entorno, donde se plantean 3 subfactores, que son las influencias familiares, que es un poco reconocer que los padres ejercen efectivamente influencia sobre la elección de carrera de sus hijos e hijas. Lo segundo es la situación socioeconómica de la familia y a su vez la situación de él o la estudiante, en el sentido de que el nivel socioeconómico afecta y determina en Chile
la educación a la que puede acceder, y de esta forma determina también el puntaje que obtendrán los y las estudiantes en la prueba de matemáticas, de forma que un nivel socioeconómico alto puede llevar a un mayor puntaje en la prueba de matemáticas. Y la influencia sociocultural, que señala que las mujeres ven afectada su decisión debido al sentimiento de pertenencia. Es decir, que durante su niñez y adolescencia las mujeres vieron creencias socioculturales que les decían que ciertas carreras están más relacionadas a los hombres, y por ello deciden estudiar de cierta forma estas carreras que están, entre comillas, más relacionadas a las mujeres. Y finalmente están los factores académicos, que señala que la calidad de los y las docentes afecta directamente a las mujeres en su elección de carrera, y además que a las mujeres les influencia directamente tener o no docentes de género femenino, porque eso incrementa su confianza y derriba los estereotipos. Entonces, en resumen, los factores que presenté recién explican por qué las mujeres se concentran en un tipo de carrera más que en otro, y que eso es lo que los lleva después a tener un ingreso futuro esperado menor. Sin embargo, me parece importante señalar que este es un estudio inicial, que por supuesto creemos que hay muchos más factores que determinan las brechas que presentamos y que queremos abordar también en una próxima minuta. Eso. Perfecto, agradecemos a Lilian y a Víctor. Queremos invitarles a todos también a hacer sus preguntas a través del chat de esta conferencia. También a quienes ingresaron más tarde, por favor, para que ingresen sus correos electrónicos para poder enviarles después todo el material de esta indagación. Vamos a leer la primera pregunta, que es de Joana Chacón, y dice: sería interesante agregar al análisis del IFE la carrera escogida por las y los estudiantes por sexo. Así podemos ver si la selección de carreras en base a estereotipos reproduce o perpetúa también la existencia de esta brecha salarial. ¿Las carreras masculinas perciben mejores ingresos? No, lo último no te lo escuché bien. Si las carreras masculinas perciben mejores ingresos. Justamente ese es el punto en que estamos trabajando en este momento, digamos, porque efectivamente hay carreras masculinizadas, digamos, y hay carreras que son feminizadas, digamos, pero no necesariamente las carreras de más altos ingresos son masculinizadas, digamos, ¿cierto? Ingeniería uno puede pensar de que están ahí en esa situación, pero medicina no lo está, digamos, ¿cierto? Es todavía, ese es un espacio en que las mujeres han ganado alta presencia, digamos, diría yo, notable, digamos, y cada vez más. Entonces, lo mismo pasa con ingeniería comercial, digamos, donde yo diría que hoy día la cantidad de mujeres, digamos, que hay en matriculadas, digamos, ¿no es cierto?, en la educación en las universidades, digamos, es bastante alta, digamos, en relación con los hombres, digamos, y los resultados obviamente son que esas personas, digamos, ¿no es cierto?, van a salir y van a competir en los mercados, digamos, sin duda, por renta, digamos. Yo diría que el tema, digamos, y bien lo acota Francisco Gutiérrez, digamos, que presentó hace poco una tesis, digamos, de titulación en ingeniería comercial, me lo hace notar aquí, por eso tengo abierto el chat, digamos, ¿no es cierto?, es que efectivamente hay elementos muy propios de discriminación en el mercado laboral. Por eso, para mí, el tema, digamos, de las brechas salariales, digamos, ¿cierto?, que obtienen, no se corrige o la universidad, el paso por la universidad o paso por la educación superior, no corrige ese factor, porque es un factor que se observa más claramente en el mercado laboral, digamos, y él hace notar, digamos, claro que hay un tema ahí de discriminación pura en contra de la mujer, por un lado, en un 45%, dice, demostró en la tesis, claro, y de favoritismo, digamos, en un 5%, digamos, a favor de los hombres, digamos. Entonces, cuando tú te encuentras que la mitad de las decisiones, digamos, o el 50%, ¿no es cierto?, está sesgado por esos elementos bastante más difíciles de ¿cómo se llama?, de romper, digamos, de cambiar, ¿no? Porque eso ya tiene que ver con elementos estructurales, culturales, digamos, sociales, que yo creo que estas movilizaciones, digamos, y estos planteamientos del feminismo hoy día, digamos, ¿no es cierto?, están rompiendo, pero que obviamente no es una cuestión que se cambie de un momento a otro, digamos, ¿cierto? Efectivamente, ahí nos vamos a ir encontrando con
una dificultad. Nosotros hubiéramos querido, y eso lo postergamos porque nos dimos cuenta que eso nos llevaba un par de meses más o 3 meses más, ¿no es cierto? O 4 tal vez, ¿no es cierto? Hacer una separación de los datos respecto de qué carreras estudian exactamente las mujeres, digamos, en mayor porcentaje, digamos, y eso tal vez sea motivo de tesis, digamos, que se puedan elaborar, digamos, en estos meses, y de trabajo del observatorio, para poder demostrar que con datos, ¿eh? Porque hasta aquí son puras hipótesis, digamos, ¿no es cierto?, las que tenemos disponibles. Estamos en esa etapa todavía, digamos, en que no hemos podido reunir la información suficiente como para hacer afirmaciones de que efectivamente hay carreras que son preferidas y donde hay más mujeres, y efectivamente esas están asociadas en algunas de ellas con bajas rentas, digamos, ¿no? Como las pedagogías, por ejemplo, digamos, que tienen baja renta, y lo podemos decir con más claridad, pero otras, digamos, no son tan claras, digamos, entonces hay que revisar la información antes de hacer alguna afirmación concreta. Benjamín Vergara pregunta, ¿se toma en cuenta la deserción de las mujeres a partir de diferentes factores a través del tiempo? No, tomamos los datos de los egresados, los titulados, digamos, ese fue el análisis que hicimos, digamos, o sea, a partir más bien, lo que hicimos fue una especie de tomar la matrícula, digamos, y saber qué pasa con la matrícula, digamos. Nosotros entendemos que ahí hay todo un proceso de salida y de abandono, digamos, que puede estar relacionado con, digamos, elementos propios del trabajo femenino, digamos, ¿no es cierto?, que termina siendo un trabajo duro, digamos, y entonces, y la opción de retirarse de estudios, digamos, pero tomamos finalmente los datos que nos proveía, digamos, el sistema, para poder saber cuánto ingreso futuro podían tener los egresados, pero no tomamos el número de egresados, digamos, el número no lo contrastamos con la matrícula, digamos. Lo único que hicimos fue, Lilian, que verificar que efectivamente las mujeres salen y se titulan más que los hombres, digamos, ¿cierto? Eso es un dato, digamos, que se corrobora, o sea, tienen más presencia en la matrícula, pero también tienen más presencia en la titulación, digamos. Aquí llega otra pregunta que dice, ¿es posible suponer que quienes ganan más de 2 millones, en el caso de mujeres egresadas de universidades, podría deberse a que son carreras más difíciles y masculinizadas y que por eso el número es menor en comparación a los hombres egresados? Lilian, ¿qué piensas? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que señalaba el estudio de la UNESCO de los puntajes PSU en matemáticas, sobre todo. Bueno, depende del Sí. nivel socioeconómico y también depende del género. Generalmente, desde que los niños son chiquitos, empiezan los hombres ya las matemáticas, la ciencia, y a la mujer un poco la dejan de lado, y esto obviamente ha ido disminuyendo en el tiempo, pero este estudio señala efectivamente eso, que como se les da más incentivo en que estudien matemáticas, estudien ciencias, luego tienen mejores puntajes en las pruebas y entran a estas carreras que, entre comillas, son masculinizadas. Hay otra pregunta además, dice, a lo largo de la presentación se ha hablado acerca de matrículas y la distribución de ellas al estudiar el ingreso futuro esperado en cuanto a titulados. ¿Se sigue la tendencia de tener mayor cantidad de mujeres que hombres? En los datos sí, pues, sí, sí, lo que tenemos es la distribución de mujeres en ingreso futuro esperado, digamos, ¿no? Hombres, mujeres, digamos. Sí. Sí, es lo que Pero señalaba en recién. titulados, en ese caso. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta al respecto de este estudio? Aquí los panelistas están esperándolos con ansias. Dudas, preguntas. Bueno. Al parecer quedó todo claro, profesor y Lilian. Sí. Hay mucho, como ustedes dicen, hay mucho todavía que hacer, hay muchas hipótesis que resolver.
ver y esperamos que en un futuro próximo podamos tener otro de estos webinars resolviendo aquellas dudas y aquellas hipótesis. Así es, sí, seguramente vamos a trabajar, digamos, en esto en el observatorio de tal forma que podamos encontrar algunas explicaciones para algunos de los fenómenos que hemos encontrado, digamos, y para las dudas que uno tiene, uno mismo tiene, digamos, ¿no? Nosotros quisiéramos haberle puesto aquí en la mesa, digamos, tales y cuales carreras son las que provocan el problema, digamos, ¿no es cierto?, del menor ingreso, de la brecha salarial, digamos, pero no podemos decirlo. En general, tenemos la hipótesis de que sí, efectivamente hay carreras, digamos, que siguen las mujeres y entonces eso hace que ¿cómo se llama? Lo que pase ahí, digamos, ¿no es cierto?, es que van a tener de todas maneras ingresos más bajos, digamos, ¿no es cierto?, que los hombres, digamos. Ahora, eso está inscrito en una cuestión más global todavía, digamos, ¿no es cierto? La ESI, la encuesta suplementaria de ingresos que nos muestra, digamos, nos muestra permanentemente de que los que estudian carreras técnicas, ¿no es cierto?, tienen rentas cercanas al ingreso medio, digamos, ¿cierto? Un poquito superiores, digamos, ¿cierto? Pero los que estudian carreras profesionales, ¿no es cierto?, tienen rentas del doble de ese ingreso de 420.000, 30.000, digamos, que obtienen las carreras técnicas, digamos. Y entonces ahí hay, eso ya en términos globales, no en términos de sexo, digamos, sino que de egresados, sino que global para todos los que estudian eso y son técnicos, digamos, y entonces eso lo observamos, digamos, incluso los que estudian carreras de más altos ingresos o que tienen más altas recompensas, digamos, son los que tienen ingresos alrededor de millón y medio, digamos, ¿no es cierto?, de renta, digamos. Esos son los datos que la ESI nos provee también, pero no por sexo, sino que en términos globales. Ahora, esta, digamos, revisión de hombre-mujer, digamos, ¿no es cierto?, deberíamos estar buscando condiciones para poder reconocer cuáles son esas carreras, digamos, que finalmente afectan la distribución de renta, digamos, finalmente hacia las mujeres, la perjudica. Perfecto, bueno, les agradecemos a todos y todas que hayan podido conectarse el día de hoy y les estaremos informando nuevamente acerca de una nueva presentación de detalles de estos estudios u otros que haga el observatorio. Muchas gracias por su presencia. Gracias a todos. Que estén muy Nos bien. vemos. Muy bien, Chao. gracias. Chao, A chao. todos, todas.